¿Recuerdan? En la Grecia del siglo VII, siglo VI antes de Cristo, ¿cierto? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar del periodo cosmológico, ¿sí? El periodo cosmológico, la palabra cosmológico es filosofía, así es Jesús, así es. El periodo cosmológico, muy bien Isabela, ¿no? Filosofía, amar a la sabiduría, es una actividad que surge en el siglo VII antes de Cristo. Entonces, ¿les parece si iniciamos la sesión de hoy revisando las preguntas que quedaron pendientes de la semana anterior? Así recordamos un poco los conceptos que estudiamos en la sesión anterior. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento y vamos a recordar algunos conceptos básicos que vimos la sesión anterior. Ya saben que pueden activar sus micrófonos cuando gusten o seguir participando por el chat. Muy bien, voy a presentar bien, las preguntas que quedaron pendientes, las preguntas del boletín. Me indican, por favor, si se logra ver la pantalla compartida. Muy bien, así tenemos, muchas gracias, Eric, así tenemos, veamos, nos dice, evaluación, pregunta número 1, señale las afirmaciones correctas. El punto de partida de la filosofía es el asombro o la admiración. Eso es verdadero. Recuerdan que en palabras de Platón, en palabras de Aristóteles, la filosofía surge a partir del asombro, de la admiración, ¿no? De la contemplación. Así que la 1 verdadero. 2, la filosofía surgió de manera simultánea en distintas culturas antiguas. ¿Es ello verdadero? Recuerden que, según la sesión anterior, la filosofía surge exclusivamente en Grecia, ¿no? Vamos a preguntar, ¿la filosofía puede surgir en Latinoamérica? ¿Surgió en América Latina? ¿Surgió en otros territorios, en Oriente, en Asia? Esas ya son preguntas que tienen que ver también con filosofía latinoamericana, ¿no? Pero estamos abocándonos al origen de la filosofía en Grecia. 3, la filosofía nació en el siglo VI, VI después de Cristo en las colonias griegas de Macedonia. Eso es falso, ¿no? Como mencionamos, la filosofía surge en el siglo VII, VI antes de Cristo. Muy bien, la clave es la letra A. Número 2 nos dice, señale la afirmación correcta con respecto a las condiciones del origen de la filosofía. Eso también lo vimos en la sesión anterior. La situación geográfica de las colonias griegas favoreció el intercambio comercial. Verdadero, excelente, muy bien, verdadero. El hecho de que, acuérdense que la filosofía surge en ¿dónde? En Mileto, ¿no? Mileto, que se encuentra en una de las ciudades-estado más prósperas de la Grecia clásica, y esta prosperidad se debió también a la ubicación de Mileto en las costas del mar Egeo. De 1 verdadera. 2, la geometría babilónica favoreció el surgimiento de la filosofía en Grecia. Falso, ¿no? Falso. 3, la navegación facilitó la apertura a costumbres, mitos y hábitos de otros pueblos. La navegación, a ver, sí, verdadero, excelente, muy bien, verdadero. Entonces ahí tenemos que la clave es la letra E, solo la 1 y la 3. Muy bien. 3, el pensamiento mítico se caracteriza por recurrir a la y emplear. Hablamos del pensamiento mítico, hablamos del salto, del paso del mito al logos. Entendíamos mito como una explicación fantástica, como una explicación que recurre a la facultad de la imaginación y a la fe. Mientras que las explicaciones lógicas, las explicaciones racionales ya son propias de la filosofía. Entonces, la filosofía surge a partir de este tránsito de las explicaciones fantásticas a las explicaciones racionales. Muy bien, entonces aquí la clave sería, el pensamiento mítico se caracteriza por recurrir a la pasión, a la imaginación, a la razón.
y emplear sentimientos, categorías, conceptos. Ahí el pensamiento mítico se caracteriza por recurrir a la imaginación y emplear fantasías, ¿no? La poesía oral de Homero, de Hesiodo, respondía por medio de metáforas a las interrogantes sobre el origen, ¿no? Pero ya vemos, y lo vamos a ver el día de hoy, cómo con los presocráticos, los primeros filósofos, empezamos a dar cuenta del origen de todo lo existente, ya no a partir de entidades supraterrenales, fantásticas, mitológicas, sino a partir de elementos naturales. Tales, hablamos de lo húmedo, del agua, ¿no? Muy bien. 4. Vamos rapidito para recordar bien la sesión anterior. 4, relacione correctamente. Muy bien, tenemos 3 preguntas. ¿Qué es la verdad? Segunda pregunta, ¿toda la realidad tiene un principio? Toda la realidad tiene un principio. Y C, ¿cuál es el método para investigar científicamente? Entonces tenemos aquí, al lado izquierdo, 3 disciplinas filosóficas: epistemología, nociología y ontología. Veamos, la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿A qué disciplina filosófica pertenece o corresponde? ¿Alguna idea? ¿Qué es la verdad? Así es, muy bien Renato, nociología, muy bien Jesús. Nociología, acuérdense que la nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento en general, ¿no? Los orígenes del conocimiento, los límites del conocimiento, y la verdad, hay muchas teorías de la verdad, ¿no? Pero gracias a la filosofía analítica podríamos establecer que la verdad no existe a nivel ontológico, sino que la verdad sería una propiedad, una característica del lenguaje y una propiedad de las proposiciones. La pregunta, ¿toda la realidad tiene un principio? ¿A qué disciplina pertenecería? ¿Ontología o epistemología? Toda la realidad tiene un principio. Ontología, la segunda, a ver, a ver, la clave. La clave es la letra C, ¿sí? C de ciencia. Recuerden que cuando preguntamos toda la realidad tiene un principio, ¿sí? Estamos formulando una pregunta de carácter general, totalizador. Y acuérdense que la disciplina filosófica más antigua es la ontología. Ontos, que deriva del griego y significa ser, hace las preguntas de corte más general, ¿no? Y por último, Heidegger, así es, muy bien, Heidegger, el ser, ¿no? Pero Heidegger retoma la pregunta por el ser. ¿Quién inaugura la disciplina filosófica denominada ontología? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Parménides de Elea, un presocrático, uno de los primeros físicos, fisiólogos, filósofos. Y epistemología, ¿no? Episteme, el ser es y el no ser no es. Así es, eso lo veremos en el poema de Parménides. Entonces, ahí vemos cómo el lenguaje poético se relaciona con las reflexiones filosóficas, ¿no? Desde sus comienzos. Episteme, conocimiento verdadero, pero también ahora reconocemos episteme o interpretamos episteme como conocimiento científico, ¿no? Entonces, la clave sería la letra C de ciencia. ¿Cuál es el método para investigar científicamente? Es una pregunta epistemológica. 5. Marque la afirmación correcta. A ver, estamos muy bien de tiempo. A ver, marque la afirmación correcta. ¿Solo el filósofo puede hacer preguntas filosóficas? ¿Verdadero o falso? Solo el filósofo puede... Falso, así es, falso. Todos los seres humanos tendríamos exactamente esta inclinación natural hacia el conocimiento. Filos, amor e inclinación, ¿no? Siguiente, el hombre común y corriente no puede hacer filosofía. Un poco falso, así es. Cualquier ser humano puede formular preguntas filosóficas, ¿no? Y la clave sería la letra C, C de crítica. ¿Qué sentido tiene la vida? Es una pregunta filosófica. ¿Por qué? Porque no tiene una sola respuesta, porque suscita muchas otras interrogantes y porque su investigación puede implicar un método como puede no implicar un método.
Así es, las respuestas son diversas, ¿no? Muy bien, vayamos a las 6. A ver, leamos este textito. Mucho se habla de la grandiosidad de los griegos, pero se olvida que para que surja la filosofía en esta cultura, una de las condiciones fue la existencia de esclavos. Platón y Aristóteles escribieron grandes obras, pues tuvieron tiempo libre u ocio para realizar dichas actividades intelectuales. Por lo señalado, se infiere que en el surgimiento de la filosofía un factor importante fue, claro, estamos hablando de qué, de la existencia de esclavos de la democracia esclavista que permitió, así es, Paul, ¿no? Pero también se cuenta que Aristóteles libera a sus esclavos en su lecho de muerte. Pero sí, toda la filosofía clásica griega surge en medio de un sistema democrático esclavista. Entonces, ¿cuál sería el factor importante si hablamos de la democracia esclavista? Uy. Así es, socioeconómico. Sí, Miguel, socioeconómico. Muy bien. Vamos a las 7, nos dice otro texto. Unos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Así es, vamos a investigar un poco eso, el libro Política de Aristóteles. Hay que entender a Aristóteles también como un discípulo de Platón. Recuerden que Aristóteles va a estudiar 20 años en la academia, la escuela filosófica que funda Platón al regresar de sus viajes de Siracusa. Entonces aquí hay todo un concepto de gobierno a partir de la dominación que ahora, en el siglo XXI, se está cuestionando, ¿no? 7. Hace 4 años tuve ocasión, es una cita, hace 4 años tuve ocasión de leer mi primer libro y me percaté de graves errores que había depositado en mi Tractatus Lógico-Filosóficos. Muy bien, fin de cita, Wittgenstein, creador de las tablas de verdad. Así es, así lo afirmó Ludwig Wittgenstein en su libro Investigaciones Filosóficas para señalar que los filósofos poseen una actitud de tipo. Muy bien, entonces aquí crítica, muy bien, excelente, Renato, muy bien, Rolando, crítica, ¿no? La característica crítica de la actitud filosófica implica diferenciar, establecer diferencias, hacer un análisis riguroso y poder encontrar las contradicciones dentro de los razonamientos. El encontrar errores es parte de la actividad crítica filosófica. 8. Las preguntas, ¿qué es el valor? ¿El valor depende del sujeto o del objeto? Fueron planteadas por algunos filósofos por parte de su reflexión y corresponden al estudio de la disciplina filosófica conocida como, axios. Muy bien, axios en griego significa valor, axiología. Aquí en el Perú, muy bien, Alexander, tenemos al filósofo peruano Augusto Salazar Bondi, quien plantea también una clasificación de los valores. Axiología, ¿qué son los valores? Muy bien. 9. Después de leer una infografía sobre los años de violencia subversiva en el Perú, en la que se señala que, cito, el saldo de los sangrientos sucesos producidos por el enfrentamiento armado fue la muerte de más de 69,000 personas, Manuel se pregunta, ¿se justifica el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos? ¿Son correctos moralmente estos actos? ¿Se infiere que tales interrogantes pertenecen al campo de la... Así es, muy bien, Renato y Rolando, muy bien, es la ética, ¿no? ¿Qué estudia la ética? La ética del griego ethos, costumbre. La ética estudia la moral. ¿Qué es la moral? El conjunto de creencias que configuran nuestros comportamientos, ¿no? Existen las acciones buenas. ¿Qué hace que una acción sea denominada buena, justa, ¿no? Y 10, con esta pregunta finalizamos. Juan se pregunta, ¿qué ha llevado al hombre a determinar la naturaleza del ser humano? ¿Qué ha llevado al hombre a determinar la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es la naturaleza? Es decir, ¿cuál podríamos reemplazarlo por esencia quizá? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia, ¿no?, del ser humano? Más aún si hay varias apreciaciones sobre ello. Por ejemplo, para Nietzsche, el hombre es voluntad, ¿no? Es voluntad y es voluntad de poder, ¿no? Y es voluntad de poder. Para Marx, el hombre es un ser para el trabajo, su esencia radica en el trabajo. Para Cassirer, el hombre es un ser simbólico. Así tenemos que hay distintas apreciaciones sobre la naturaleza del hombre.
Muy bien, nuevamente, distintas apreciaciones sobre qué, sobre la naturaleza del hombre. De acuerdo a las disciplinas filosóficas, el pensar de Juan está vinculado a qué disciplina filosófica. Ok, Renato, veamos, si fuera ontología tendríamos que hablar del ser, ¿no? Del ser. Tendríamos que preguntarnos cuál es el principio de la realidad. En este caso estamos hablando de la naturaleza del ser humano y la disciplina filosófica sería antropología filosófica, antropos, hombre, ser humano. Muy bien, esas serían las claves, entonces, para el día de hoy. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con la sesión que corresponde al día de hoy. Vamos a hablar de los primeros filósofos. Los primeros filósofos, ¿quiénes fueron? Bueno, aquellos astrónomos, legisladores, inclusive Tales, ¿no? Forma parte de los 7 sabios de Grecia. Y la pregunta fundamental de estos primeros filósofos es, ¿cuál es el principio de todo lo existente? Verán que aquí hay prevalece la característica totalizadora de la actitud filosófica, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo lo existente? En griego hay 2 términos para referirnos al origen, bueno, un término para referirnos al origen, arge, y physis para la naturaleza. ¿Por qué vamos a utilizar estos términos en griego? Porque muchas veces al momento de traducir se pueden perder ciertos sentidos, ¿no? Como veremos a lo largo de la sesión de hoy, inclusive términos como logos son multívocos, es decir, tienen múltiples acepciones y por eso se opta por mantenerlos en sus lenguas originarias. En este caso el griego clásico. Muy bien, me indican si se logra ver. Y empezamos. Creo que sí. Muy bien. Listo. Entonces, estamos en el periodo de la filosofía antigua, ¿sí? Filosofía antigua, periodo cosmológico, cosmos, orden. Entonces, estos primeros filósofos dan por sentado algo, ¿no? ¿Qué es lo que dan por sentado? Que la naturaleza es un todo ordenado, es un cosmos. Y lo que buscan es el logos que está detrás del cosmos, es decir, la inteligencia que ordena el todo. Están buscando el principio de la naturaleza, lo que se denomina el arjé de la physis. Ahora, muchos de estos filósofos son denominados presocráticos. Por ahí tendríamos de repente algunas nociones sobre quién fue Sócrates. Sócrates es un filósofo ateniense perteneciente al siglo V antes de Cristo y va a hacer filosofía dentro de la polis ateniense, dentro de esta ciudad-estado que representa el lugar en donde florece, por decirlo de alguna manera, el fenómeno democrático y también filosófico. Con Sócrates vamos a formular preguntas ya no de corte o ya no relacionadas a la filosofía de la naturaleza, sino que Sócrates va a hacer preguntas relacionadas con la ética, con la antropología filosófica, con la nociología, inclusive con la ontología. Sócrates pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo el ser humano puede llegar a ser virtuoso? El concepto de virtud también lo vamos a mantener en su término griego, arete. Entonces, porque virtud, como les mencionaba, ¿no? Como estas palabras en griego son multívocos, virtud es excelencia, ¿no? Es honor. En este caso nos vamos a ceñir a su acepción, ¿no? Como virtud. Entonces Sócrates se hace esta pregunta con respecto al comportamiento humano y a la relación entre seres humanos dentro de una comunidad. Los presocráticos son anteriores a Sócrates, en el aspecto cronológico, son bastante anteriores, no sé, los VII, VI, salvo uno de los presocráticos que es Demócrito. Demócrito es un filósofo que pertenece a la escuela atomista, discípulo de Leucipo. Demócrito es un presocrático, pero sin embargo es contemporáneo a Sócrates e inclusive muere luego
de la muerte de Sócrates. Entonces, ¿qué hace de Demócrito un presocrático? Como veremos, el término presocrático no se ciñe a una cuestión cronológica, sino sobre todo a una cuestión temática. Los presocráticos hicieron filosofía de la naturaleza, preguntaron por el origen de todo lo existente. Sócrates pregunta por la naturaleza del ser humano, por la forma como el ser humano puede alcanzar la excelencia, la virtud, la vida buena. Muy bien, entonces los presocráticos o también primeros filósofos de la naturaleza son también clasificados, esta clasificación se la debemos a Aristóteles, son clasificados como monistas o pluralistas. Serán monistas los presocráticos que propongan que el arjé, el principio de la physis de toda la naturaleza es uno solo. Serán monistas, ¿no? Si el arjé es único. Si el arjé, si al principio es múltiple, serán pluralistas. Tales de Mileto, al proponer que el origen de todo lo existente era el agua, Tales de Mileto, entonces es denominado un monista, ¿no? Empédocles de Agrigento, quien postula posteriormente que el origen de todo lo existente, el arjé de la physis, son los 4 elementos, agua, aire, fuego y tierra. Empédocles es considerado por Aristóteles como un pluralista. Entonces, como les mencionaba, el periodo cosmológico se va a desarrollar entre el siglo VII y vamos a situarnos inclusive hasta en el siglo V debido al caso de Demócrito. Estos son los 3 conceptos importantes que ya venimos abordando. El concepto de physis, el concepto de naturaleza, el concepto de cosmos, el todo, un todo ordenado, y el concepto de arjé, principio, origen. Aquí está la clasificación que les mencionaba, monistas y pluralistas. Y ¿cómo así sabemos de estos primeros filósofos? Si se encuentran tan distantes en el tiempo. Bueno, de muchos de ellos no nos quedan fragmentos, de Tales de Mileto no nos quedan fragmentos, de Pitágoras tampoco, debido a múltiples factores, ¿no? Entre ellos también podríamos citar el incendio de la biblioteca de Alejandría. Entonces, ¿cómo sabemos de estos primeros filósofos? Por comentadores, ¿sí? Por discípulos, por comentadores, y muchas veces esta información que no es inmediata, implican ciertos cambios, ¿no? En los datos biográficos de estos pensadores. Así, por ejemplo, el pitagorismo suscitó muchos discípulos. Sobre todo se desarrolló en la región de Crotona, lo que ahora se denomina como Italia. Y entonces, fueron tantos los discípulos, ¿sí?, que esta información que nos queda muchas veces tergiversa la información que tenemos de Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Y es así como nos hacemos una idea de Pitágoras como un personaje casi legendario, hacedor de milagros, ¿no? Y no solamente esto sucede con Pitágoras, sino con muchos otros presocráticos, ¿no? ¿Debido a qué? A la distancia a la distancia que tenemos con ellos en el tiempo. Muy bien. Entonces, esta es la clasificación, ¿no? Tenemos ahí monistas y pluralistas. Hagamos un repaso rapidito. Tales de Mileto es monista porque propone que el arjé de la physis, el principio de todo lo existente, es el agua. Más concretamente, lo húmedo. Sí, vamos a ver cuáles son las influencias de la cultura babilonia en Tales. Okay, el agua en Tales de Mileto. Anaximandro de Mileto, quien nos habla de lo apeiron. ¿Qué es lo apeiron? Lo apeiron es lo indeterminado, aquello que no tiene límites. Y que sin embargo es concreto, y que sin embargo es físico. Eso es lo que hace este tipo de explicaciones racionales, este tipo de explicaciones que nos remiten al mundo fenoménico, al mundo de la naturaleza, es lo que hace de estos pensadores los primeros filósofos al distanciarse de las explicaciones de corte mítico, fantástico. Luego tenemos a Anaxímenes de Mileto, quien nos habla del aire como principio, como origen de todo lo existente. Y recordarles que estos 3 filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes, conforman la denominada escuela
jónica, escuela Milesia o escuela de Mileto, fundada por Tales de Mileto, y como verán, el pensamiento no era pues una doctrina, no era la enseñanza, en esta escuela no se practicaba la enseñanza de una doctrina, sino que había espacio para la crítica, para proponer, ¿no?, nuevos elementos, como sucedió en esta escuela, la escuela jónica, la escuela Milesia, la escuela de Mileto. Luego tenemos a Pitágoras de Samos, justo estábamos hablando un poquito de Pitágoras. Para Pitágoras y para la escuela pitagórica, para los discípulos de la escuela, en esta escuela sí presenta una doctrina, un sistema de creencias que implicó también una determinada forma de vida. Para Pitágoras de Samos, el origen de todo lo existente, el arjé de la fisis, es el número. El número es concebido no como una entidad ideal o abstracta, el número es concebido como algo concreto, como algo real. Parménides de Elea también es un presocrático monista. Parménides nos habla del ser, justo lo que mencionaba en el chat, ¿no? El ser es y el no ser no es. Puede parecer un poco redundante, y sin embargo, estas afirmaciones van a constituir los principios de la lógica clásica, ¿no? Del principio de identidad, del principio de no contradicción, el principio del tercio excluido. Luego tenemos a Heráclito de Éfeso, para quien el origen de todo lo existente es el fuego. Luego tenemos a los pluralistas, Empédocles de Agrigento. Empédocles nos va a hablar de los 4 elementos, Anaxágoras de Clazomene nos va a hablar de las semillas, de las homeomerías, de las espermata, y Demócrito de Abdera nos va a hablar de los átomos. Entonces, debido al carácter diverso del arjé, en estos pensadores Empédocles, Anaxágoras y Demócrito, es que son denominados pluralistas. Aquí tenemos el término arjé, ¿no? Principio, origen, y eso es lo que vamos a buscar en la filosofía de la naturaleza que desarrollan estos presocráticos. Entonces ahí tenemos a los monistas. ¿Quiénes son los milesios? No se olviden, los milesios son aquellos que integran la escuela jónica, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los pitagóricos, Heráclito, y los eléatas. ¿Quiénes son los eléatas? Parménides de Elea funda la escuela eléata, a la que pertenece también Zenón de Elea. Entonces, cuando les mencionen milesios, ya sabemos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, eléatas, ¿no? Parménides y Zenón específicamente. Tales de Mileto, sí, es considerado el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental. No solamente fue filósofo, sino también astrónomo, inclusive predijo un eclipse. Se conoce por ciertos comentadores de los viajes que Tales realiza a Egipto. Probablemente en estos viajes haya recepcionado ideas que han influido en su propuesta filosófica, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En la lámina estudió con los sabios egipcios y babilónicos, ¿no? Esta idea de que la Tierra es un disco que flota sobre el agua es parte de la cultura babilonia, ¿no? Entonces, o babilónica. Entonces, Tales de Mileto funda la escuela de Mileto o la escuela jónica. Para Tales de Mileto, el origen de todo lo existente es lo húmedo. A Tales se le atribuye también el hilozoísmo. ¿Qué significa hilozoísmo? De las dos voces griegas, hilo, ¿no?, que proviene de hyle, que significa materia, zoísmo, que proviene de zoe, que en griego significa vida, es decir, la materia para Tales está viva. También se le atribuye el panpsiquismo. ¿Qué significa panpsiquismo? Pan, este prefijo que proviene del griego, que significa todo, totalidad, ¿no? Panóptico, panorama, pan, y psiquismo, que viene de psyche, que significa alma, mente, es decir, todo posee mente, todo tiene alma, y en el caso del hilozoísmo, la materia está viva. Una de las frases que se le atribuyen a Tales es la siguiente: todo está lleno de dioses, ¿no? Bárbara, pero tú nos has mencionado que la filosofía surge a partir de la transición del mito al logos, de las explicaciones de corte fantástico a las explicaciones de carácter racional lógico. Como Tales emplea, ¿no?, todo está lleno de dioses. Recuerden que en los orígenes de la filosofía, y podemos decir que también en ciertos periodos de la filosofía
posterior a la presocrática, los planteamientos filosóficos se han relacionado con el lenguaje poético. Muchas veces esto ha sido problemático, pero vamos a ver qué métodos también se han empleado, qué propuestas para emprender una suerte de depuración del lenguaje, de algún método para poder precisar el lenguaje, y eso lo vamos a ver más adelante, con Ludwig Wittgenstein, con el Círculo de Viena. Muy bien, entonces todo está lleno de dioses. Estos primeros filósofos están tratando de dar cuenta del origen, utilizando todavía metáforas de corte poético, pero que, sin embargo, dan a entender sus perspectivas, ¿no? Todo está vivo, todo tiene alma. ¿Por qué el agua? Bueno, porque el agua es el elemento que los seres necesitan, ¿no?, para subsistir. La novedad con Tales de Mileto es que él trata de responder a esta pregunta, la pregunta por el origen de todo el existente, por el arjé de la physis, mirando a la naturaleza, ¿no? Tales de Mileto, en todo caso, nos hablaría de una suerte de agua primordial. Muy bien, ahora hablemos de Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales. Anaximandro le debemos el término arjé. Fue el primero en utilizar el término arjé para referirse al principio natural de todo lo existente. Fue geómetra, astrónomo y también político griego. Anaximandro nos propone como arjé lo apeiron. Apeiron deriva del griego, viene de dos voces griegas, a como átomo sin, y peirón, que deriva de peras, peirón, límites. Es decir, el origen de todo lo existente es algo ilimitado, algo indeterminado, y sin embargo físico y sin embargo natural. Entonces, ya aquí podemos ver que hay una crítica a su maestro, ¿no? Para Anaximandro, al comienzo, en el principio de todo, es una especie de mezcla de múltiples elementos que los seres humanos no podemos distinguir por medio de los sentidos. Para Anaximandro, lo apeiron es eterno e infinito. Y aquí me gustaría establecer la diferencia entre eternidad e inmortalidad. La eternidad implica lo ingénito, es decir, algo que no nace y que por lo tanto es indestructible, ¿no? Que no muere, algo que no nace ni muere. En cambio, la inmortalidad implica un origen, un principio, ¿no?, un nacimiento, pero sin embargo no implica la muerte, ¿no? Entonces, para Anaximandro, lo apeiron es esta mezcla, esto indeterminado, eterno e infinito y material. Para Anaxímenes de Mileto, ¿sí?, astrónomo, filósofo, también es el más joven, ¿no?, de la escuela milesia, de la escuela jónica, de la escuela de Mileto. Anaxímenes considera que el arjé de la physis, de la naturaleza, es el aire. El aire, o más precisamente, neuma, es decir, una especie de vapor, de niebla, de aire denso. La novedad con Anaxímenes es que propone, ¿no?, que al proponer que el origen de todo lo existente es el aire, esto implica que para dar cuenta de todo lo existente, el aire pasa por procesos de transformación, ¿no?, por procesos de transformación que permiten, por ejemplo, la aparición de elementos sólidos. Anaxímenes, tenemos fragmentos de Anaxímenes. Anaxímenes también propone un ejemplo, ¿no?, de cómo el aire se calienta, se rarifica y puede dar cuenta del fuego, ¿no? Y así también el aire se condensa, se comprime, e implica, esta compresión implica un cambio de temperatura a una temperatura fría, y que por lo tanto daría pie al viento, a las nubes, al agua, a la tierra, a las piedras, ¿no? Entonces, ¿cuál es este ejercicio? Anaxímenes nos dice, si sobre la palma de nuestra mano exhalamos con los labios comprimidos, podremos notar una temperatura particular, ¿no?, una temperatura fría. En cambio, cuando hacemos una apertura de los labios, exhalamos, el aire cambia de temperatura, es decir, el aire se rarifica.
Así Anaxímenes estaría dando cuenta de todo lo existente, mirando a los elementos de la naturaleza y estableciendo que el aire, y no una divinidad, es el origen de todo. Miss, Miss, disculpe, no se escucha. No se escucha lo que está hablando. Ahí, ahí se logra escuchar. Sí, ok, muchas gracias. Cuando sucedan estos detalles, por favor, comunicármelo por el micro. Ok, listo. Sí, por favor, porque no siempre puedo estar revisando el chat, entonces por el micro puedo responder más inmediatamente. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. Listo, entonces habíamos hablado de Anaxímenes. Ahora vamos a hablar de Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos, sí, matemático, músico, religioso. No sabemos si existió, pero se piensa que vivió entre el 582 y el 507 a.C. A diferencia de Tales, a Tales se le considera el primer filósofo de la historia occidental, pero Pitágoras es el primero en autodenominarse, en reconocerse como filósofo. Pitágoras funda la escuela pitagórica en Crotona. ¿Cómo sabemos de Pitágoras? Por los múltiples discípulos que generó esta doctrina. Y también Pitágoras introduce la idea de la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces hay mucha influencia de la cultura egipcia, ¿no? Ya lo vimos también en Tales, ahora con Pitágoras. Y la escuela pitagórica planteó una doctrina en la cual las matemáticas, sobre todo la geometría, eran la disciplina principal. Para Pitágoras y para la escuela pitagórica, el arjé de la fisis es el número, y el número es concebido como algo real, ¿sí? Toda la naturaleza puede ser cuantificable, porque la naturaleza es armoniosa, tiene una naturaleza, tiene una estructura matemática, ¿sí? Entonces, muy importante esto, Pitágoras concibe al número como algo real. Los pitagóricos hacían un voto secreto, eran múltiples los discípulos, hacían un voto secreto, y esta doctrina, porque la escuela pitagórica es sobre todo una secta, ¿no? Una secta religiosa, consideraban que los números eran algo real y además eran algo sagrado, ya que constituían todo lo existente. Se consideraba que el número 10 era de carácter divino, en griego, ¿no? Se le denomina tetractis. ¿Por qué el número 10 es de carácter divino? Porque el número 10 constituye la sumatoria de los 4 primeros números enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Nos da 10. ¿Y por qué es divino? Porque el número 1 representa al punto, el número 2 a la línea, el número 3 las figuras geométricas y el número 4 representaría ya la multidimensionalidad de la realidad. Entonces, estos 4 primeros números tienen, ¿no?, este significado, ¿no?, este simbolismo, tienen este significado. De ahí que la sumatoria de estos 4 primeros números que contribuyen a representar la realidad como la experimentamos, ¿no?, den como resultado el número 10, este número divino, la tetractis. Para Parménides de Lea, de Parménides nos quedan fragmentos de su poema. Para Parménides, quien funda la escuela eleática, tiene como discípulo a Zenón de Elea. Para Parménides, el origen de todo lo existente, el arjé de la fisis, es el ser. Parménides inaugura esta disciplina filosófica, la ontología.
Parménides nos dice que el origen es el ser y que el ser solo puede ser pensado. Ser es lo mismo que pensar. En el poema de Parménides, se establece que el ser humano busca el conocimiento y se abren ante él dos vías. Tenemos la vía de la doxa, que es la vía de la opinión, doxa en griego quiere decir opinión, y luego tenemos la vía de la episteme, la vía del conocimiento verdadero. Entonces, para Parménides, recurrir, o en todo caso, optar por la vía de la episteme, implica ir por el camino de la racionalidad, del pensamiento, de la abstracción. De alguna manera, Parménides nos invita a dar un salto ontológico, un salto hacia la dimensión de los conceptos, de las abstracciones. Para Parménides de Elea, solo el ámbito del ser es real. Este ámbito, el ámbito o el ámbito del cambio, Mix su micro. nuevamente. No, o sea, sí se escuchaba, pero se escuchó entrecortado. Ok, Ya se escucha mejor. gracias. Pero ¿qué tal? ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, lo de Parménides. Sería interesante también ver algunas partes de algunos fragmentos del poema, ¿no? Pero les invito igual a su lectura. Un poco para entender esto que plantea Parménides, ¿no? Que es un poco más complejo, implica este salto ontológico. Para Parménides, las cosas, los seres son, ¿no? El ser siempre es, y el ser solo puede ser pensado. Es decir, el ser implica el ámbito de la racionalidad, el ámbito de la abstracción. Entonces, lo distinto al ser para Parménides es el no ser, o también denominado como nada, ¿no? La nada. Entonces, Parménides establece que el ser es y el no ser no es. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Hay un espacio real y hay un espacio de apariencias. Hay un espacio de inmovilidad, un espacio en donde no se da el cambio. Ese es el ámbito del ser. En el ser nada cambia porque el ser siempre es, ¿no? En cambio, el mundo de la temporalidad es el mundo del cambio y es el mundo de las apariencias. Veamos algunas características del ser, ¿no? Ahí está lo que les estaba mencionando, ¿no? El movimiento, la diversidad, la divisibilidad, la temporalidad son aparentes. Zenón de Elea, inclusive, por medio de algunas aporías, plantea la imposibilidad del movimiento. Entonces, el ser para Parménides y para la escuela eleática es eterno, es decir, no nace ni muere, es uno, es inmutable, no cambia, es indivisible, es completo, es perfecto, es limitado y además es esférico. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con la relación de la filosofía con la astronomía y con otras disciplinas que estos primeros filósofos, fisiólogos, físicos desarrollaron. Luego tenemos a Heráclito de Éfeso, otro presocrático monista. Claro, aquí nos dice, ¿no? Es el antagonista filosófico de Parménides. ¿Qué significa esto? ¿En qué radica ese antagonismo? Para Parménides, recuerden, el ser es y el no ser no es. Para Heráclito de Éfeso, el ser es y no es al mismo tiempo. Heráclito es el filósofo del devenir, el filósofo del cambio, el filósofo de la dialéctica, y este es un concepto muy importante porque lo vamos a ver a lo largo de la historia de la filosofía occidental. Heráclito es el padre de la dialéctica, ¿sí? ¿Qué es la dialéctica? ¿Qué implica la dialéctica? La dialéctica implica movimiento, una lucha de contrarios. Para Heráclito, la naturaleza está en constante pólemos, en constante confrontación. Y esta confrontación permite el orden de todo lo existente. Es el cambio lo constante. Y
Y esta comprensión del cambio o de la realidad a partir de lo cambiante o de lo inmóvil es lo que hace que Heráclito y Parménides se genere esta controversia entre Heráclito y Parménides, ¿no? Heráclito no funda ninguna escuela, a diferencia de Parménides, la escuela eleática, es apodado el Oscuro. ¿Por qué? Porque nos quedan fragmentos de Heráclito y en muchos de estos fragmentos hay metáforas o hay imágenes que resultan un poco incomprensibles. Entonces, por ello es también denominado Heráclito el Oscuro, ¿no? O el filósofo melancólico. Algunas características de su personalidad según algunos comentadores posteriores. Todo fluye, todo cambia, ¿no? En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Ahí vemos, ¿no? Este conflicto con Parménides. No es que el ser es y el no ser no es, sino que todo es y no es al mismo tiempo. Y Heráclito utiliza la figura del fuego para representar el cambio. Para Heráclito, el principio de todo lo existente es el fuego. Esto, mencionar, ¿no? O proponer un elemento de la naturaleza como origen de todo lo existente es lo que hace a Heráclito un filósofo presocrático, uno de los primeros filósofos. Y la imagen del fuego es interesante porque representa también este constante movimiento, esta lucha de opuestos, esta dialéctica. Veremos más tarde cómo el concepto de dialéctica va a ser replanteado por Hegel, filósofo idealista alemán, que como mencionábamos en la clase anterior, el año pasado se celebraron 250 años de su natalicio, pero Hegel ya no nos habla de la dialéctica como lucha de contrarios en la naturaleza, como hace Heráclito, sino que Hegel nos habla de la dialéctica a nivel abstracto, a nivel intelectual. Con Hegel hablamos de una dialéctica entre ideas, ¿no? Y con Carlos Marx, filósofo posterior, empleamos también el concepto de dialéctica, pero ya no para referirnos tanto a la lucha que se da en la naturaleza, la lucha entre contrarios en la naturaleza, como con Heráclito, la lucha entre ideas contrarias, como que no terminan de ser ideas contrarias en Hegel. Hay una idea de progreso que vamos a analizar cuando veamos filosofía del siglo XIX. Para Marx, esta confrontación no se da ni en la naturaleza, ni en el ámbito de las ideas, sino en el ámbito social, en el ámbito de las clases sociales, ¿no? Hay una dialéctica y una lucha entre clases sociales con intereses opuestos. Muy bien, entonces Heráclito es el filósofo del cambio, el filósofo del devenir, pero este cambio es caótico. El cambio que se da, los procesos de los que somos testigos y que experimentamos como seres vivos, estos cambios no son pues desordenados, sino que para Heráclito son cambios ordenados. Y es por eso que Heráclito también suscribe a esta noción de cosmos, ¿no? De naturaleza como un todo ordenado. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la naturaleza que ordena, ¿no? Que ordena el cambio? Para Heráclito hay una ley universal, hay una especie de razón universal que Heráclito denomina logos. El logos, como ahí mencionamos en la lámina, no es algo extrínseco, sino que es inmanente. Importante la noción de inmanente y trascendente, ¿no? Cuando hablamos de inmanencia, hablamos en este caso, de un principio que está imbricado en la naturaleza, que es parte de. En cambio, cuando hablamos de algo trascendente, hablamos de algo extrínseco, algo que está fuera de. Muy bien, entonces el logos implica la unidad de estos contrarios, ¿no? El logos, esta ley, de alguna manera, configura el desarrollo dialéctico de la naturaleza. Entonces, aquí hemos visto a los monistas, ¿no? Hemos visto aquí la escuela jónica, o Milesia, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Anaximandro con Tales con el agua, Anaximandro con lo áperon, lo indeterminado, Anaxímenes con el aire, la condensación, la rarefacción, proceso de transformación de la materia.
Pitágoras de Samos, el número, la tetractis, ¿no? Parménides, el ser, la racionalidad, el salto ontológico, el ser como algo perfecto, esférico. Heráclito nos habla del cambio, la dialéctica, el fuego como arjé y el logos como ley universal. Muy bien, entonces ahora tenemos a los pluralistas. Los pluralistas fueron también presocráticos que dieron cuenta del arjé, pero a partir de diversos elementos. Ahora, la particularidad de los pluralistas es que deben responder no solo a la pregunta por el arjé de la fisis, como han hecho los presocráticos monistas, sino que los presocráticos pluralistas deben responder también a la pregunta por el origen del cambio, es decir, cómo se da el cambio. Debemos optar por el ser parmenidio, por el ser de Parménides, que el ser solo accedemos al ser por medio de la razón, y que lo cambiante es lo aparente, o como Heráclito, todo es devenir, todo es cambio, todo es y no es al mismo tiempo. Entonces los pluralistas son testigos de la controversia Heráclito-Parménides y el problema que está detrás, que es el problema del cambio, el problema del tiempo, del movimiento. Ahí tenemos a Empédocles. Empédocles nos va a hablar de los 4 elementos, agua, aire, fuego, tierra, y además nos habla de 2 fuerzas que darían origen al cambio. Vamos a verlo en breve. Anaxágoras nos habla de las homeomerías, de las semillas, y de una inteligencia que está detrás y que ordena estas semillas. Y Demócrito, perteneciente a la escuela atomista, nos habla de los átomos, ¿no? Múltiples átomos, infinitos átomos de diferentes tamaños que se unen, ¿no? Y se disgregan, pero que también los atomistas nos hablan del vacío. Ahí tenemos a Empédocles de Agrigento, ¿sí? Se cuenta que muere lanzándose al volcán Etna, quedando tan solo una sandalia de Empédocles, y así como esta anécdota se cuentan múltiples, ¿no? Tenemos quienes nos hablan de estos primeros filósofos: Aristóteles, Diógenes Laercio y múltiples comentadores posteriores. Empédocles nos habla de que los elementos duros, ¿no? Fríos, surgen porque prevalecen en ellos el agua y la tierra, mientras que los elementos suaves y calientes surgen a partir de la preponderancia del aire y del fuego. Entonces, entendemos la naturaleza a partir de los 4 elementos con Empédocles. Esto lo muestra en un poema, su poema sobre la naturaleza. Ahora, Empédocles responde a la pregunta por el origen, por el movimiento, hablándonos de 2 fuerzas. Él nos habla del amor y el odio. Cuando se da el nacimiento de un ser humano, prevalece el amor. Cuando enfermamos, prevalece el odio. Entonces, Empédocles sigue empleando este lenguaje poético, pero para Empédocles el amor y el odio no son sentimientos, sino que son fuerzas cósmicas. Y este análisis racional, aún empleando el lenguaje poético, hace de Empédocles un filósofo presocrático. Entonces, los 4 elementos y el amor y el odio como fuerzas cósmicas que permiten el cambio. Anaxágoras nos habla de las semillas, de las homeomerías, de las espermatas. Anaxágoras es un personaje controversial. Se cuenta que tuvo que exiliarse de Atenas, fue el primero en llegar a Atenas. Se cuenta que también fue probablemente maestro de Sócrates, de Protágoras, inclusive de Pericles. Y Anaxágoras va a tener que exiliarse. ¿Por qué? Por ser acusado de impiedad. ¿Quiénes eran impíos? Aquellos que iban en contra de la religión oficial de la polis, ¿no? ¿Y por qué era impío? Bueno, Anaxágoras había afirmado que el sol era una piedra candente y que la luna reflejaba la luz del sol. Es decir, con Anaxágoras se pierde este carácter de divinidad de estos elementos, de la luna y el sol, ¿no? Y eso es lo que hace de Anaxágoras un pensador exiliado por impiedad, ¿no? Anaxágoras entonces nos habla de las semillas son eternas, infinitas, invisibles al ojo humano. Aristóteles las denomina homeomerías. Recuerden que Aristóteles es quien nos da cuenta de los presocráticos, entre otros comentadores, sobre todo en su libro Metafísica. Anaxágoras responde a la pregunta por el cambio, por el movimiento, ya no mencionando el amor y el odio como Empédocles, sino que Anaxágoras nos habla de una inteligencia, una mente universal, una sustancia sutil que permitiría que las semillas se unan o se disgregan. Este principio es el nous. Y por último, la escuela atomista con Leucipo y Demócrito de Abdera.
estos filósofos, acuérdense, les mencionaba que Demócrito es un presocrático, pero es contemporáneo a Sócrates. Demócrito considera que los átomos son indivisibles, invisibles al ojo humano, infinitos, de diversos tamaños, eternos, y que además el alma humana está conformada por átomos. Por lo tanto, el alma humana también sufriría la disgregación de los átomos al morir, y por lo tanto el alma humana sería mortal. A diferencia de Leucipo, quien propone, ¿no?, comprender la realidad a partir de los átomos, Demócrito nos habla del vacío. El vacío permitiría que los átomos se desplacen, se unan y se disgreguen, dando pie a los diferentes elementos de la naturaleza. Entonces, aquí tenemos a estos pluralistas, ¿no? No se olviden de sus respuestas con respecto al movimiento, ¿no? Empédocles nos habla del amor y el odio, Anaxágoras nos habla del nous y Demócrito nos habla del vacío. Entonces, los pluralistas tienen que responder a estas dos interrogantes. Muy bien, entonces, eso fue un poco la sesión de hoy. Si existen preguntas, comentarios, por favor, empecemos la siguiente sesión un poco comentando sus preguntas y vengan también con las respuestas del boletín de la semana 2, porque vamos a revisar las 10 preguntas a inicio de clase para cerciorarnos de que se estén entendiendo todos los conceptos. Y como siempre, son bienvenidas sus intervenciones. Muy bien, muchas gracias. Disculpen los pequeños altercados, pero sí, estoy de acuerdo, Eric, ¿no? Siempre estamos un poco corriendo, pero muy bien. Listo, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el siguiente miércoles. Chau, chau. Hasta luego.